Sí, Me... lo tenemos ya, Cuando pinchado, quieras. ¿no? Federico. Federico, Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué muy dicen? buenas, Federico. ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Cómo Muy bien. estás? ¿Cómo estás? Cada vez más pálido. Estás ya pasando de blanco a marfil, tipo Cruz del Sur. Acá había una frase hace muchos años que decía hay que pasar el invierno. ¿Mm? Así que Ya. Hay que estamos en pasar. ese Oye, trance, y pasando el perdóname, invierno encerrados. eso de hay que pasar el invierno es como la resignación, me imagino, ¿no? No, es una frase muy común en Argentina de hace muchos años de un ministro de Economía que la dijo en una de las tantas crisis que tuvimos y el hombre dijo, bueno, hay que pasar el invierno, ¿no? Y quedó siempre como una frase de cuando uno tiene que hacer un esfuerzo, hay que Sí. pasar el invierno. Aquí Así que también, aquí también hay varias. Por ejemplo, el dinero del gobierno, ¿cómo era? No es de nadie, ¿no? Como diciendo no vale claro. nada, ¿no? Yo O las tengo últimas otra. famosas también, de solo va a haber dos casos. Y yo tengo otra que ¿Cuál es es? Hacienda somos todos. Hacienda somos todos, joder, macho. Hay otra, el que la hace la paga, esa también me encanta, es tipo Clint Eastwood. Bueno, oye, Claro. Federico, ¿qué pasa? Oye, fuera de Bueno, bromas, ¿cómo vas? ¿Cómo va sí. la cosa? ¿Siguen confinados allí? Seguimos confinados, día número 113 del confinamiento en el AMBA. Y para colmo, yo hoy estaba pensando, me acuerdo en enero, supóngase, cuando estaba en la playa y veía lo que pasaba en China, y lo veía como algo lejano, ¿no es cierto? Y ahora ya superamos a China en el ranking de contagios y llevamos 113 días de confinamiento, algo que realmente ni en la mente más, no sé, más afilada se le hubiera ocurrido que nos podía llegar a pasar. Tenemos al día de hoy 90.693 contagiados y 1.749 personas fallecidas. Recuerden que estamos en esta etapa de cuarentena de vuelta estricta en el AMBA. Y yo también, digamos, estaba buscando ver si podíamos ver algún dato objetivo de por qué llegamos hasta acá. Mire, esto que encontré es interesante. En la ciudad de Buenos Aires, acuérdense que el AMBA está compuesta por dos jurisdicciones, ¿no? La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El AMBA, en la ciudad de Buenos Aires se hacen 61 test cada 100.000 habitantes por día, a un ritmo de 3.000. Y en el Gran Buenos Aires se hacen 28 cada 100.000 habitantes, o sea, menos de la mitad. Y hoy en día la provincia de Buenos Aires está teniendo el doble de casos contagiados por día que la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo pienso, ¿qué sentido tiene mantener esta unidad epidemiológica del AMBA si las jurisdicciones no coordinan y en la provincia de Buenos Aires no hacen lo que hay que hacer? Evidentemente lo único que tienen para ofrecernos es confinamiento y brindar noticias así, Oye, digamos, información. la situación después de tantos días de confinamiento, que ya es una eternidad, ¿por lo menos está mejorando? Bueno, a día de hoy no. Lo que pasa es lo siguiente. Como todo, siempre se dice que los efectos de las medidas de restricción que se toman en estas situaciones tienen digamos, un delay, ¿no es cierto?, para verse los resultados. Entonces, que los 3.500, 3.600 casos diarios que estamos viendo por día, que son el récord desde que empezó la pandemia, obedecen a la situación de hace 10 o 15 días. Sí, que a partir del lunes o a miércoles de la semana que viene se verían, eso dicen las autoridades, los resultados digamos, de este nuevo confinamiento estricto en el que estamos inmersos. Pero miren, por ejemplo, un tema, lo que estábamos diciendo recién de que a veces las autoridades únicamente tienen para ofrecer confinamiento y miedo, ¿no es cierto?, para que la gente se quede adentro. La viceministra de Salud declaró el otro día, la viceministra de Salud de la Nación, ¿no?, que todo resfriado es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros estamos en invierno, o sea, no hay nada más común probablemente que tener con la nariz un poco congestionada o un dolor de garganta pasajero en el invierno. Entonces, por un lado, las autoridades te dicen, no salgas de tu casa porque salís, te agarrás coronavirus y te morís, un poco más, o vamos a apilar cadáveres, y por otro lado te dicen, todo resfriado es coronavirus. Pero Entonces, entonces, si todos resfriados coronavirus, ergo, no van a salir en la vida de casa, porque hasta en o nos vamos a verano hay morir todos. resfriados. No, es un delirio. O sea, hay veces Pero que, y ahora mismo tú que vives ahí en un sitio bastante céntrico, si por la ventana, por ejemplo, cuando tú miras o vas a hacer la compra, ¿cómo están las calles? El Gran Buenos Aires, siempre con ese bullicio que ha tenido. ¿Cómo están las calles? ¿Desoladas? ¿Se ve gente? ¿Cómo? no, ese es el problema. Tampoco es una medida que termina siendo más testimonial y con un efecto psicológico que real, porque
nadie aguanta tanto tiempo, entonces las medidas van perdiendo efecto, caen por su propio peso, digamos. Las calles no están desoladas como en marzo, como cuando se hizo la primera cuarentena, y hoy digamos, un dato que es de público y notorio conocimiento, que es que en el Gran Buenos Aires, que es donde están los sectores quizás más vulnerables, desde marzo más o menos, las primeras 2 semanas, pero a partir de ahí nunca más se cumplió el confinamiento como corresponde. Y las autoridades, en vez de velar porque eso se cumpliera para que tenga un efecto, digamos, certero sobre lo que se quería buscar, lo único que hacían sería prorrogar el confinamiento que no se cumplía. Entonces hay gente que tiene, supóngase, hace 113 días que no puede trabajar, los chicos hacen, bueno, esa misma cantidad de tiempo que no hay clases, por supuesto presenciales. La situación realmente, entramos a la pandemia, a la cuarentena, me parece a mí de forma demasiado precipitada, improvisada y obviamente sin un plan de salida, que recién ahora, escuchen esto, recién ahora, noticias del día de hoy, dicen que la ciudad de Buenos Aires ya está planeando un protocolo de desconfinamiento paulatativo para a partir del 18 o 20 de julio, cuando termine esta fase, ir desandando la cuarentena en materia de comercial, de hacer deporte. Mira, Federico. 116 días necesitaron para hacerlo. 116 días. Mira lo que dice acá, seguramente un compatriota tuyo, que se llama Mastani, dice, acá en Argentina todo es el bicho. ¿Te duele un dedo? El bicho. Exactamente así. Exactamente así. De hecho, lo que es trágico también es que la atención médica está reducida prácticamente únicamente a todo lo que es coronavirus. Hay un montón de informes de patologías preexistentes, de gente que no va a atenderse, como temas cardiológicos, cardiovasculares, oncológicos, de gente que por pánico de ir a una guardia de un sanatorio no sale de la casa y aquí se ha muerto y que prolonga Federico, enfermedades. Aquí igual, sabemos que va a haber una curva, por ejemplo, sobre todo de pacientes oncológicos, dentro de un año o un año y pico, de cuando sea, de gente que nos ha hecho los controles, gente que nos ha hecho los test preventivos, gente que no ha acudido ante molestias, sangrado o cualquier historia. No es una tontería. Pero supuesto que no. A ver, yo soy el primero en creer, estar de acuerdo que digamos, hay que convivir con el coronavirus y tomar medidas como el distanciamiento, las mascarillas, que esas son obligatorias y me parece totalmente disvalioso aquel que no las cumple. Ahora, mira, aquí a vivir encerrados no es lo mismo. Sí. Aquí están preguntando, ¿Federico llevará debajo los pantalones de pijama? No, perdón, hay otra. Hay gente que pregunta cualquier cosa. Sí. Un día contaré una anécdota que me pasó con John Miquel, además en Estados Unidos, con una notaria online, yo súper elegante, tal y cual, y no estaba al 100%, ¿cómo decirlo? Equipado, completado la vestimenta, y de repente la notaria me pidió un papel que yo no había contado con él, y dije, just a moment, please, y me levanté, y veo a esta señora que se lleva las manos a la cabeza, y yo, bueno, lo contaré completo otro día. Oye, Rosana Flores nos pregunta con toda razón, pero ¿están trabajando? ¿De qué viven ahora mismo? Bueno, grave problema. Hay gente que directamente está en la bancarrota, muchísimas personas. A ver, solo en la ciudad de Buenos Aires debieron cerrar más de 30.000 locales, ya hay más de 280.000 personas que perdieron el empleo solo en la economía formal. Y tengan en cuenta que Argentina tiene el 50% por lo menos, o el 35 y 50% de su economía en el ámbito informal, con lo cual hay gente que no hay registro, que también perdió el trabajo. O sea que se cuentan por millones la gente que perdió el trabajo. O sea, la pobreza al día de hoy está el 50% más o menos de la población de Argentina se está convirtiendo en pobre. Y si bien Argentina venía con complicaciones, eso es innegable, la forma que se ha gestionado la pandemia le ha dado un resorte terrible a la pobreza en el país. Se vive lo que se puede. A ver, yo como abogado tengo mi actividad absolutamente reducida porque los tribunales están cerrados, entonces puedo seguir haciendo las cosas. Todavía cerrados y puedo seguir haciendo las cosas extrajudiciales. ¿Cómo va la cosa en Brasil? Bueno, Brasil, ya les voy a decir la cantidad de infectados que tiene para ver los datos duros, digamos, tiene 1.76 millones de infectados, que una tasa de 42.619 más por día, y tiene 69.254 muertes, con una tasa de aumento de 1.220 por día. Y obviamente en Brasil la nota la dio el presidente Bolsonaro, que dio positivo de coronavirus, y lo anunció en una entrevista pautada, rompiendo todo tipo de medidas de restricción en la pandemia,
y a la par que auspiciando un tratamiento que, según él dice, le salvó la vida y que consiste en tomar hidroxicloroquina, acitromicina, y también habló de que lo leo porque es difícil, ivermectina. Todos medicamentos de los cuales supuestamente no hay evidencia científica y él los promociona con todo lo que esto significa. Además, lo que es totalmente llamativo, que no sé si lo vieron, es como que festejó haberse contagiado. Es como que lo recibió con alegría, como si hubiera sido algo positivo. Bueno, sí, lo que intenta sacar rédito, evidentemente, a la historia, ¿no? Ya que me he contagiado, por lo menos intentar que, no sé... Como un gol del Mundial. Claro, un gol del Mundial. De Brasil. Sí, como... jamás... Sí, Federico, dime. Sí. No, como queriendo demostrar que él está en lo cierto, que esto no es nada, que él está a 10 puntos, que está más atlético que nunca y que... Digamos, que está de maravillas. Ojalá salga indemne de esta historia, porque Boris Johnson, que era del mismo corte, lo pasó fatal, ¿eh? Estuvo triste de irse al otro mundo y de haberle hecho una estatua que seguramente hoy habrían derribado. Sí, pero no era brasileño. Y lo que dijo el presidente de Brasil en marzo es que los brasileños no se infectaban del coronavirus, que podían nadar en las cloacas, algo así. Sí. Le falló el pronóstico. Sí, le falló, pero él está contento y se va a curar, porque hoy decía que bueno, que él no está preocupado, que quienes tienen que estar preocupados son las personas mayores. Yo no sé qué edad se cree que tiene este hombre, no sé si se ve muy chavalín, muy joven, no sé cómo se ve. 65 tiene, está justo entrando en la edad de riesgo. Pues imagínate, no está para tirar cohetes. ¿Cómo está la situación en Chile, Federico? No. Bueno, Chile, ya les voy a decir, tiene al día de hoy confirmados 306.000 contagiados, un montón, a una tasa de 3.133 de las últimas 24 horas, con 6.682 muertos y a un ritmo de 109. Recordemos que Chile está en el puesto 6º del ranking mundial de contagiados, la verdad, una barbaridad. Pero aparentemente habría alguna mejoría, porque comenzó a notarse en las últimas semanas porcentajes menores de infecciones, digamos, comparados con días atrás. ¿No ¿Tú sabes el patrón que yo he visto en toda esta historia, Federico, que por razones obvias la he seguido muy de cerca? En los países en los que todavía no había comenzado, todos sacaban pecho diciendo, nosotros es que lo estamos llevando fenomenal. No somos como los demás países, ¿no? Pero el virus no entiende de banderas, ni de patriotismos, ni del partido político. Y lo único que sucedía es que estaban en las etapas iniciales de la epidemia. Nada más. Entonces, pasó en Argentina. Claro, como pasa en Argentina, en México, en Chile. En Chile recuerdo perfectamente que ya que estamos hablando de Chile, cuando no recuerdo qué puente tuvieron, qué festividad allí por marzo, abril, etcétera, en el que miles de santiaguinos se fueron a Viña del Mar, a Valparaíso, claro, a Concón, a Reñaca, etcétera, etcétera, porque a ellos no les había afectado. Entonces se iban con el coche por todo Chile de fines de semana. Bueno, nos ha pasado, pero eso nos ha pasado aquí en España, ha pasado en todos lados, ¿eh? Pero además lo que tú dices, doctor, sacaban pecho diciendo nosotros sí lo estamos haciendo bien. Nosotros sí lo estamos haciendo bien. Bueno, espérate. Claro. Y tú lo decías muy bien, decías, ojo, porque nosotros somos vuestro futuro. Y lo que está pasando en España os pasará a vosotros de aquí unas semanas. Sí. Y como siempre, pues la verdad impone. Y fue así. Y fue así, a pesar de que... Y prepárense allí, porque ahora mismo están ustedes como intentando superar la primera ola. Nosotros estamos, no sé, no es que hayamos superado la primera ola, estamos surfeando en la cresta de la primera ola todavía, dando tumbos de un lado para otro, y ya veremos si la ola rompe en septiembre-octubre. Eso el destino nos lo dirá. Sí. ¿Qué más país? Una cosita, estamos esperando que llegue el pico. Pero fíjense el grado de imprevisión que tenemos en Argentina. Cuando entramos en la pandemia nos dijeron que el pico se esperaba para la primera quincena de abril. Sí. Estamos en julio, todavía no llegó el pico y no ¿Sabes lo que pasa? Va a llegar. El director de la OMS lo decía el otro día claramente, bueno, no sé si es mucho de fiar o tal, pero es verdad que a nivel mundial no ha pasado el pico todavía, ¿eh? No, ojito. Lo peor está por llegar, pero... Lo peor está por llegar, exactamente. Pero Federico, nosotros teníamos aquí una persona que nos decía que en España habrá 1 o 2 brotes. Algo así decía, ¿no? Y se quita con paracetamol. Sí, es decir, que no iba a pasar absolutamente nada. Y sí ha pasado, y mucho, y grande, y gordo.
y continúa pasando. Para el que insiste en el chat de que solo mueren ancianos, yo mismo he visto ayer al padre de un chaval de 40 años que ha fallecido hace 3 o 4 semanas. Digo, dejar de insistir con que solo mueren ancianos. Y aunque solo murieran ancianos, los ancianos son evidentemente más respetables que algunos de los que dicen estas barbaridades en el chat. Sí. Perdón que lo diga ya un poquito calentito, pero estoy un poco frito con eso de solo mueren ancianos. ¿Y qué? Sí. Los ancianos que no tienen derecho a la vida, a lo mejor más que usted. Y después hay alguien que saca un número y dice, los que se murieron de no sé qué el año pasado, pero señor, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Los que se mueren de coronavirus nunca se morían, ahora se mueren, ¿no? En fin, los negacionistas cada uno se agarra donde puede. En Bolivia, esta semana nos llegaban noticias un poquito dantescas, un poquito preocupantes, ¿no? Cadáveres por las calles, inclusive creo que hoy la presidenta del país también enfermó de coronavirus. ¿Qué se sabe de Bolivia? Así, tal cual, tiene 44.113 infectados y 1.638 muertes, pero recordemos que Bolivia tiene 11 millones de habitantes, o sea, tiene la misma cantidad de muertes que Argentina. Argentina tiene más de 40 millones de habitantes. Y sí, está volviendo a subir el registro diario de los casos, y las principales ciudades del país como Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba reportan cada día situaciones que ven hospitales y centros de salud a declararse en emergencia por falta de recursos, tanto humanos como materiales, y tener que decir que únicamente pueden atender emergencias, ¿no es cierto? Y la ciudad quizás ahora más complicada sea Cochabamba, que tiene más de 600.000 habitantes, y ahí es donde se vieron esas imágenes, ya que registra casos de personas que fallecen en la calle, lamentablemente, y de familias que deben esperar días para poder enterrar o incinerar a sus familiares porque está saturado el cementerio. Sí, me fastidia a veces cuando decimos en un momento dado eso de los países pobres, no es por decirlo, pero soy un tanto viajado y nunca he conocido un país pobre. He conocido países donde la riqueza está distintamente repartida muchas veces entre los habitantes. Así es la cosa. Sin duda. No, exactamente. Aquí alguien mucho. me dice que si pierdo los modales y por eso soy psiquiatra. No, antes que psiquiatra soy persona y soy ciudadano. Lo digo porque usted, que seguramente lo está diciendo, no está aquí como abogado, fontanero o ciclista. Está como con su nombre y tal y cual. Es decir, no pierdo para nada los modales, pero tengo sentimientos como cualquier ser humano y como cualquier ciudadano, que es lógico. Es decir, los psiquiatras no estamos hechos de mármol o de acero inoxidable, igual que los abogados, ¿no? ¿No, Federico? La pasión es una virtud. Lógico. Bueno, oye, entonces, Costa Rica, Paraguay. Déjeme que le diga un dato interesante. Vieron que recién Joan Miquel nos recordaba que se contagió la presidenta de Bolivia, que es Yanina Áñez, y es así, se ha contagiado, y se suma un grupo de mandatarios contagiados, como el presidente de Honduras, que se llama Juan Orlando Hernández, el presidente electo de República Dominicana, Luis Abinader, y el hombre fuerte del régimen venezolano, que es Diosdado Cabello, que también se confirmó que estaba contagiado ayer. O sea que ya hay varios líderes regionales que están, digamos, que fueron contagiados. O sea que quiere decir que si llega a las altas esferas de la política es evidente que el virus está por todos lados, ¿no es cierto? Y al parecer en Venezuela tienen, entre paréntesis, algo así como 200 y pico respiradores nada más en todo el país, ¿eh? Lo que pasa es que la información de Venezuela no se puede confiar, la verdad. Según los registros oficiales creo que tiene 800 muertos o una cosa así, o sea, no. Francamente yo siempre busco información para ver si podemos hablar de Venezuela, pero no es muy confiable. O sea, lo que pasa, sí, Federico, lo que pasa, como bien has dicho, que el virus llega a las altas esferas porque el virus no entiende de tendencias políticas, el virus no entiende de burocracias, el virus no entiende más que aprovechar nuestras debilidades, tal como indicaba yo en un tuit esta mañana, ¿no? En la reunión secreta. Totalmente. Pero la ventaja que tienen estos presidentes es que al presidente de Brasil, por ejemplo, creo que en un pispás eran 3 o 4 test de coronavirus que le hicieron. Sin embargo, para la población normal, la que vota, la que le pone allí, la que debe representar. Eso pasó aquí en plena pandemia también, Federico. Sí, cuando salía la gente suplicando de por favor, hágale un test a mi madre que se está muriendo y tal y cual. Pero pasa lo mismo. Y de repente salía un político, una política, sí, bueno, me han hecho mi tercer test esta semana. Digo, ¿cómo? ¿Que le ha hecho usted su tercer test? Hombre. Se le caen los test de la cartera. Y se iban a clínicas privadas.
Efectivamente, Bueno, efectivamente. acá dicen que en la provincia de Buenos Aires, donde hoy es el epicentro, hay gente que tarda 20 días o 15 días en que le dé el resultado del test. Mientras tanto está en la casa. Una cosa casi dantesca. Y sin embargo sucede. A 116 días de haber empezado con la pandemia. Es un ejemplo de la falta de coordinación total. ¿Quieren que les cuente de Costa Rica cómo está? Sí, así un poquito rapidito, Costa Rica y Paraguay, si no te importa. Si vamos tarde hoy, que... Vamos un poquito tarde. Hemos tenido problemas ahí de conexión. Costa Rica, que era uno de los mejores países y sigue siendo, tuvo un replique de casos. Se le triplicaron los casos en junio, entonces tuvo que desandar medidas de apertura, que ya habían abierto centros comerciales y bares. Obviamente donde más afectó este replique de casos, o rebrote, no sé cómo llamarlo exactamente, es en la capital, es San José. Pero yo quiero destacar una frase del presidente de Costa Rica que me pareció sensacional. Carlos Alvarado se llama, y dijo: hay que ser realistas. Hay momentos de apertura y hay momentos de restringir. Esto será así hasta que haya una vacuna. Perfecto. Más sentido común, imposible, me parece. Una de las mejores declaraciones que vi. Inteligente. Una frase inteligente. Además, no miente, dice la verdad, es totalmente Realista. sincero y totalmente realista. Eso es como siempre decimos los oncólogos, ¿no? Los oncólogos, hay una frase que me encanta de algunos oncólogos que dice: soy optimista realista. Bueno, los abogados también a veces tenemos que dar malas noticias, pero hay que ser realista, hay que ver cómo se supera el asunto. No se puede mentir, digamos. Bueno, ¿y Paraguay? Déjeme que le cuente, claro, Paraguay. Paraguay tiene también, venía muy bien, o sigue yendo muy bien, tiene solamente 2.630 infectados y 20 muertos. El éxito de Paraguay aparentemente fue haber tomado muy serio el riesgo sanitario desde el comienzo. Hicieron un método que les voy a contar rápidamente, que tiene sus, digamos, los que critican y los que lo veneran por haber sido, lo que generó el éxito. Paraguay, desde marzo, a toda persona que entraba a Paraguay, ya sea extranjero o residente que volvía, lo obligaban a ir a un albergue 14 días de una cuarentena estricta, del cual no podía salir hasta que no tenía 2 test positivos. Entonces, eso obviamente hizo que los funcionarios decían: los albergues están llenos y la ciudadanía segura. Obviamente tuvo críticas y elogios. Críticas porque en algunos casos decían que había muy mal servicio, sobre todo en aquellos albergues que quedaban en centros militares o policiales, que no había buena comida, que no había buena atención. Había un caso, leí de un muchacho que dice que estuvo 2 meses metido en un albergue sin poder salir y nunca le dio el positivo. O sea, esas cosas se han dicho también. Pero por otro lado están los que dicen: bueno, gracias a eso el virus no se esparció en la población. Y después hicieron otro sistema, que este es quizás más llamativo, que se llaman hoteles salud. Entonces, los albergues son sin costo, pero si uno quiere ir a un mejor lugar, puede pagar unos $50, $60 por día e ir a los hoteles salud, que es hotel con servicio de pensión completa, agradable hospedaje, iluminación, digamos, linda, pero bueno, no toda la población de Paraguay, en su gran medida, no está en posibilidades de pagar $55, $60 por diario para estar albergado ahí. Así que probablemente ese haya sido el éxito que tuvo Paraguay. Una rápida atención. En febrero canceló las visas de ciudadanos chinos y todos los que venían de la zona, y después desde marzo empezó con esto de los albergues. La verdad que yo creo que está bien. Ahora son los chinos los que no nos dejan entrar a nosotros. Bueno, ¿en serio? Todo es circular. Sí, ya. Las cosas se repiten. Federico, muchísimas gracias, ¿vale? Fantástico. Vale. Fantástico resumen y de verdad, de corazón te lo digo, estamos preocupados que llevéis ya 100 y pico días y sobre todo sin visos, ¿no?, de que la cuestión se arregle. Esperemos que ese plan de desconfinamiento, en este confinamiento ya un tanto quizá surrealista, se vaya paliando y se elimine y empecemos a ver ya un poco morenito. Ahora, bueno, en julio o agosto dudo que cojas mucho sol ahí en Argentina, en el invierno, ¿no? Pero bueno, empezar a salir un poquito. El tema es que, lamentablemente, seguramente vamos a salir, porque la cuarentena ya no se soporta más desde el punto de vista emocional para nadie. Entonces, cualquier nueva cuarentena sería estéril porque la gente no la cumpliría. Entonces, la preocupación es: vamos a salir, pero ¿están las condiciones dadas? Entonces, lamentablemente va a quedar esa duda. Yo estoy casi seguro que a partir del 17 de julio vamos a salir, pero... ¿Viste lo que pasó en Serbia, ¿no? Que la gente está ahí intentando asaltar el Parlamento, ya hartos de, en ocasiones,
o cuestiones mal explicadas, manipulación, confinamientos que creen injustos, etcétera, y eso se va a ir extendiendo, no sería extraño, a otros países también, si no se explica bien la cuestión y las cosas se ven, como se ha visto hasta ahora, muy desordenadas, caóticas, en el que da la impresión que nadie tiene la menor idea. Fatal. Bueno, Federico, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas noches desde Madrid, desde la Puerta Alcalá a Argentina, de Buenos Aires. Que sigan los Majo. éxitos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.